primera clase del curso, ¿verdad? Vamos pues a introducir el tema sobre la parte de biotecnología. Entonces, bueno, díganme ustedes, ¿qué piensan que es la biotecnología? Profe, yo lo que pienso es que es como el uso de organismos para una aplicación en específico. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia con digamos, los bioprocesos o con, vamos a ver, por ejemplo, aquí en la universidad, digamos, están ustedes, ¿verdad? De ingeniería en bioprocesos, hay una carrera de biología también que tiene énfasis en biotecnología, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el país, en el tecnológico, hay una carrera que es de ingeniería en biotecnología, ¿verdad? ¿Cuáles son como las diferencias? Profe, según yo tengo entendido, entre, digamos, biotecnología y bioprocesos, a lo que me han comentado, la diferencia no es mucha. O sea, el asunto es el industrial, que es llevar todo a una escala mayor y a potenciar, digamos, el resultado desde un punto de vista biotecnológico. Entonces creo que por ahí puede ir la diferencia. Sí, digamos, la ingeniería en bioprocesos va un poco más enfocada hacia la ingeniería pues, del proceso, ¿verdad? O sea, hacia el escalamiento. Digamos, un ingeniero biotecnológico algunas veces sí tienen más fuerte algunas partes del laboratorio, pero sí es cierto que hay muchas similitudes también. Y a la hora, digamos, de trabajar, muchas veces trabajan juntos, ¿verdad? Pero bueno, esto pasa, digamos, que en todas las carreras, ¿verdad? Eh, no sé, nosotros teníamos siempre, por ejemplo, la discusión entre un químico y un ingeniero químico, ¿verdad? Ustedes incluso guardan mucha relación con los químicos por ser de la escuela de química, ¿verdad? Eh, Sin embargo, tienen fortalezas distintas. Entonces, al final, eh, y por ahí anda un poco el asunto, ¿verdad? Más o menos como decías, el asunto está en utilizar organismos vivos o compuestos de organismos vivos para obtener bienes y servicios, ¿verdad? De utilidad. Está basado más, digamos, como la parte de la tecnología que en la parte de la ciencia como tal, ¿verdad? La parte de la biotecnología se refiere más a la parte de la tecnología que a la parte de la ciencia. Por supuesto, es una tecnología que está respaldada por un montón de ciencia, ¿verdad? Entonces, también pues ahí guarda una estrecha relación. Por ejemplo, así sin decir mucha cosa, la levadura, ¿verdad? Que se utiliza pues para producir pan, por ejemplo, ¿verdad? Que uno agarra, de hecho, para producir alcohol, que usualmente es el mismo microorganismo. Tal vez la cepa es un poquillo más especializada en un proceso o en el otro, pero tiene uno, ¿verdad? La misma Saccharomyces que en condiciones perdón, en condiciones aeróbicas tiende a producir CO2, ¿verdad? Y el CO2 hace que la masa se infle y haga el pan, ¿verdad? Y no quede toda la masa hecha una pelota dura. O en condiciones anaeróbicas, pues se tiende a producir alcohol por fermentación. Tenemos ¿cómo se llama? Producción, por ejemplo, de antibióticos o incluso el mismo uso de un organismo o de un microorganismo que produce determinado compuesto que puede ser bioactivo, ¿verdad? Utilizar el organismo como tal, conociendo, ¿verdad? Digamos, o un extracto, conociendo que hay actividad producto de
compuesto bioactivo. Y parte de clonación, por ejemplo, inseminación artificial o otro tipo de, ¿verdad? De aplicaciones. Son ejemplos así como muy generales. La biotecnología, por supuesto, tiene una importancia económica grandísima. Se habla de que hay 4 cultivos biotecnológicos que tienen organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Bueno, hay muchos, pero me refiero, hay 4 que son los más grandes, los más importantes: el maíz, la soya, la canola y el algodón, ¿verdad? El principal es la soya, y ahí hablan, por ejemplo, de producción de casi 100 millones de hectáreas, ¿verdad? El maíz, que anda como por 60 millones, y el algodón. Y finalmente, la canola, ¿verdad? Que ya es una cantidad, bueno, el algodón y la canola son cantidades menores, ¿verdad? 25 y 10 millones aproximadamente. Esos eran datos de 2018, ¿verdad? Dice que del área cultivada, el 78% de la soya, ¿verdad? El 76% del algodón, el 30% del maíz y el 30% de la canola fueron transgénicas. Ustedes pueden ver, digamos, por país, Estados Unidos es el más importante, ¿verdad? Y por ende, los cultivos de mayor importancia en esta región, en esa región, ¿verdad? Digamos, en Estados Unidos y México, ¿verdad? Que bueno, México también guarda una estrecha relación, le produce mucho a Estados Unidos. Digamos, los cultivos más importantes, que son la soya y el maíz, pues son los de mayor uso de transgénicos, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, bueno, el crecimiento, ¿verdad? De otros tipos de cultivos también. En general en América se producen o se importan muchos cultivos, muchos cultivos, ¿verdad? O derivados con estas características. En Europa, pues en una buena parte no se cultiva, pero se importa, ¿verdad? Y así en otras regiones del mundo. Esto no deja de estar relacionado con mucha polémica, ¿verdad? Y ahorita hablamos un poquito más a fondo de eso. En general, bueno, por productos podríamos tener células en sí mismas que pueden ser consideradas como productos. Por ejemplo, la levadura. La levadura, pues es un producto que se vende como tal, ¿verdad? Deshidratado para hacer pan, para hacer vinos. También se vende, digamos, el extracto como nutriente tanto para microorganismos, ¿verdad? El extracto de levadura, que le proporciona una parte de compuestos nitrogenados complejos, pero también el extracto de levadura se consume en ahora digamos, muchas personas que deciden no consumir carne buscan algún tipo de suplemento que les provea nitrógeno, y el extracto de levadura es uno, digamos, de los que no tiene un costo tan alto y que muchas personas deciden consumir, ¿verdad? En general, bueno, la mayoría de los vegetales no tienen cantidades muy altas de nitrógeno, ¿verdad? Por ahí anda, digamos, en general, la mayoría de los hongos comestibles, el problema de los hongos y bueno, Saccharomyces, digamos que también como extracto, pues ya ha sufrido pues un proceso, pero la mayoría de las células como de los hongos, también las cifras son muy duras, digámoslo así, entonces no necesariamente
cuando se consumen, el contenido de nitrógeno que tienen, que sí es importante, es metabolizado, sino que pues mucho de eso se pierde, ¿verdad? Hay otras cosas como pejibaye por ahí, pero bueno, hay otras células también que se producen como tanto para la industria alimentaria como para otras industrias, ¿verdad? Ahora mucho de las microalgas también, algunas también un poco por los veganos, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos sustitutos de aceites que se encuentran, digamos, en el aceite esencial de pescado que se pueden encontrar en aceites de algas, ¿verdad? Y también, dependiendo de las condiciones de crecimiento, se pueden encontrar no solo aceites, sino compuestos de nitrógeno, Entonces, bueno, también se producen, por ejemplo, estas células. Y hay otros ejemplos. Podríamos tener productos de bioconversión. Ahí, por ejemplo, se habla de la transformación de esteroides que combina una etapa biológica que pues, lleva a cabo ¿verdad? Este microorganismo, ¿verdad? En el cual se le agrega un OH aquí en el segundo anillo, ¿verdad? Y posteriormente por 2 etapas de modificación química se logra transformar progesterona en cortisona, ¿verdad? Es también un ejemplo de muchos que hay. Y también hay muchos productos que se obtienen directamente de las células, ¿verdad? Como por ejemplo enzimas. Muchas veces uno cultiva en un reactor un microorganismo para después hacer una lisis celular, ¿verdad? Y sacar las enzimas, ya sea el extracto crudo o el extracto purificado, ¿verdad? También antibióticos, aminoácidos, alcoholes u otros combustibles u otros solventes, y también productos químicos, ¿verdad? Qué sé yo, ácido cítrico, ácido glucurónico, también hay muchísimos ejemplos. Entonces, refiriéndonos un poquito a cómo ha sido el avance de la biotecnología con el paso de los años, podríamos hablar, bueno, desde muchísimos años atrás se sabía que si uno deja jugos que son muy dulces, se fermentan, ¿verdad? Se achichan, como decimos aquí. Si tenemos pues leche y quesos, ¿verdad? Se podían preparar por fermentación, ¿verdad? Es una fermentación pues espontánea que ocurre ahí, ¿verdad? Dentro de los microorganismos mismos que proliferan, ¿verdad? Esto es conocido de muchísimo tiempo atrás. Ya por ahí del 1650 podríamos hablar de la transformación de etanol en vinagre, ¿verdad? Que es una oxidación también que se lleva a cabo en condiciones biológicas. Por ahí de 1856, ya hablábamos de Pasteur, ¿verdad? Y todo lo que implicaba, ¿verdad? Digamos, todas las investigaciones que él hizo en cuanto a bacterias acidolácticas, ¿verdad? Condiciones de pseudoesterilidad y todas estas cosas. Por ahí de 1890 hablábamos de las primeras vacunas. Por ahí del 1900 ya hablábamos de utilizar amilasas, ¿verdad? De degradar el almidón y utilizarlo para como azúcares, ¿verdad? Por ahí del 1908
Hablamos de, por ejemplo, la tripsina, que se utiliza pues para tratar el cuero, ¿verdad? Residuos de proteínas, ¿verdad? Que encontramos ahí. Por ahí del 1916 hablamos de la fermentación de acetona y butanol, que ha sido una de las fermentaciones también industriales más importantes, ¿verdad? Después de las de la etanólica y la láctica. Por ahí del 1920 ya hablamos de producción de ácido cítrico en condiciones industriales. Por ahí del 1929 hablábamos ya de los primeros antibióticos, ¿verdad? De la penicilina, que pues esto también fue una revolución, ¿verdad? Ustedes saben, antes de los antibióticos, pues éramos muy susceptibles a todo tipo de infecciones, ¿verdad? No había pues mayor manera de tratarlas. Y de hecho, bueno, no había tampoco mucho conocimiento de esto, ¿verdad? Se utilizaban algunas sales ahí como que permitían mantener un poco bajo control las bacterias, pero no eran condiciones de esterilidad, ¿verdad? No había tanto conocimiento al respecto como de la manera de eliminarlas. Por ahí el 43 ya hablamos de otros antibióticos como la streptomicina, ¿verdad? Por ahí el 49 hablábamos también de biotransformación industrial de esteroides. Por ahí el 56 hablamos de fermentaciones de tanque para producir ácido glutámico, ¿verdad? En el 60 las proteasas de bacilos se utilizan como detergentes, ¿verdad? Y esto es algo que está tendiendo a volver. Durante mucho tiempo pues se utilizaron más los químicos, ¿verdad? Los alquilbenzen sulfonatos como detergentes, pero ahora pues por razones de biodegradabilidad, ¿verdad? Tiende a regresar el uso de proteasas y de otras enzimas como detergentes. Por ahí del 65 estábamos hablando ya de utilizar cuajos bacterianos para producir quesos. Por ahí del 70 los siropes de alta fructosa, ¿verdad? ¿Y ustedes conocen algo sobre los jarabes o siropes de alta fructosa? Yo no, profe. Tengo la idea como de que en bioquímica yo les había puesto una pregunta una vez. Sí, profe, usted preguntó sobre por qué contribuyen al aumento del peso, una cosa así. Algo así, sí, en la parte del metabolismo de los carbohidratos, de la fructosa. Ah, entonces sí. Pero no sé si como las preguntas eran aleatorias, no sé si todos la habrán recibido, pero el asunto es un poco así, cuando tenemos fuentes de almidones como el maíz, por ejemplo, que es un cultivo, decíamos, muy importante en Estados Unidos, para ellos, digamos, resulta más económico obtener este jarabe de fructosa haciendo una transformación enzimática, ¿verdad? Utilizando una invertasa que pues lo transforma en fructosa, ¿verdad? Y ellos le echan de esto a todo. Desde los sustitutos estos de miel de maple hasta
las gaseosas, ¿verdad? Todo está lleno de ese jarabe de alta fructosa, ¿verdad? Y la pregunta aquella sobre el metabolismo, pues, tiene que ver con que los mecanismos de regulación eran un poquito diferentes. Pero bueno, ya eso es tema de bioquímica. En el 73 ya hablábamos de utilizar plásmidos para hacer recombinación, ¿verdad? ¿Sí saben qué es un plásmido? No saben qué es un plásmido. Sí, Yo sí, no lo profe. tengo muy claro, profe. ¿Cómo? Yo no lo tengo muy claro. Digamos, las bacterias traen usualmente, bueno, el cromosoma uno o algunas más de un cromosoma circular, y también traen unas secciones que se les llama móviles, ¿verdad? Que son unos fragmentos pequeños, también circulares, que se llaman plásmidos. Estos plásmidos naturalmente tienen una función que les facilita compartirse ciertos elementos del genoma, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces los genes de resistencia a antibióticos están ahí en los plásmidos. Entonces una bacteria fácilmente genera múltiples copias de un plásmido y se lo pasa a otra, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ocurre naturalmente, pero estos plásmidos, esos segmentos han sido, por supuesto, desde que se conocen, manipulados para poder hacer transferencias dirigidas, ¿verdad? Ingeniería genética para hacer transferencias, digamos, dirigidas de genes entre especies, ¿verdad? Y pues de ahí son definitivamente de gran utilidad. Por ahí el 75 hablábamos de los anticuerpos monoclonales, que esto es todo un tema, pero prefiero retomarlo un poquito más adelante. Por ahí el 77 ya hablábamos de la incorporación, ¿verdad?, de las proteínas recombinantes en bacterias, ¿verdad? Ya un poco más con el desarrollo de las técnicas. Por ahí del 82 ya hablábamos de plantas, que por supuesto el grado de complejidad en una planta y en una bacteria es muy diferente, ¿verdad? Porque en una bacteria, pues uno tiene la pared ahí celular y el material genético anda ahí disperso, ¿verdad? Entonces uno, por ejemplo, un plásmido, si logra atravesar esa primera barrera, ya está en el mismo compartimento, por decirlo así, que está el material genético, pero eso no es así en una planta, ¿verdad? Que aparte de que tienen una pared celular muy dura, hay una segunda barrera, ¿verdad? Está la membrana nuclear. Entonces, eventualmente, para hacer ingeniería hay que atravesar las dos. Y además, bueno, les decía ahora, hay bacterias que tienen un solo cromosoma, lo cual lo hace relativamente sencillo, ¿verdad? Pero ya en organismos como plantas tenemos múltiples cromosomas y esto lo hace un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, ha habido diversas técnicas, ¿verdad? Biobalística y otras cosas que ahí vamos a mencionar. Por ahí del 85 ya se hablaba de la técnica de el PCR, ¿verdad? ¿Saben qué es el PCR? Sí, profe, la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Sí? Antes del desarrollo del PCR, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar lo que debía costar clonar un gen, ¿verdad? Una sola ronda de las que hace la reacción, digamos, en un termociclador, ¿verdad? Que uno le pone que haga
uno lo deja ahí trabajando solo, haciendo, no sé, 40 ciclos. Una sola de esos ciclos o sea, implicaba cultivar, cortar, purificar, ¿verdad? Entonces era un trabajo realmente difícil, hacer clonación de genes, ¿verdad? El PCR definitivamente fue una revolución. Por ahí del 90 se inicia el proyecto del genoma humano, ¿verdad? En esos tiempos, a pesar de que ya habían varias técnicas, todavía se pensaba, digamos, que llegar a la secuenciación completa de una persona o de varias personas o de grupos de personas era de pues algo realmente retador en ese momento, ¿verdad? Digamos, no había la tecnología para poder hacer la secuencia del ADN de una manera tan expedita. ¿Verdad? Por ahí del 95 ya se habla de productos para consumo humano transgénicos, ¿verdad? Un tomate, ¿verdad? Que pues había unos genes que están asociados con la pudrición, digamos, más rápida del tomate, entonces se le hizo pues edición genética de esa parte. También ya se hablaba de terapias genéticas experimentales en seres humanos, ¿verdad? Por ahí el 96 se hablaba de el genoma completo de una levadura, y ven ustedes qué interesante que en el 90 ya se había empezado a estudiar el del ser humano, ¿verdad? Y hasta el 96 se pudo secuenciar una levadura, ¿verdad? Lo cual es, por supuesto, mucho más sencillo y un genoma mucho más pequeño que el de un ser humano. ¿Verdad? Por ahí el 98, el primer animal, la famosa Dolly, ¿verdad? Y se hablaba de 2 billones de pares de bases de ADN secuenciados. Por ahí del 2003 ya se hablaba de CRISPR. ¿Tienen idea de qué es CRISPR? ¿Han oído sobre CRISPR? Profe, lo último que escuché yo es que es como una técnica que es parecida a unas tijeras moleculares. Sí, por ahí anda. Es como un método de edición genética. Sí, yo a pesar de que, espérense a mí se me olvida lo que significan las letras a pesar de que he trabajado recientemente bastante CRISPR, pero es como eh, un clúster de repeticiones de palíndromos cortos interespaciados regularmente, algo así. Esto es una cosa que se descubrió en las bacterias, que parece tener una función natural semejante a la de un sistema inmune, pero que está directamente en el genoma de muchas bacterias. Funciona como un sistema inmune, digámoslo así, porque reconoce secuencias extranjeras, digamos, secuencias que podrían venir de ataques de fagobacterias, de bacteriófagos, perdón, como virus, ¿verdad? Bacterianos, y eventualmente las corta y las elimina. Entonces, esa particularidad de ser nucleasas y sobre todo la especificidad que tienen, porque se conocen muchas nucleasas, ¿verdad? Que se utilizan enzimas de restricción y todas estas cosas que cortan secuencias de ADN, pero el sitio que utilizan para reconocer no es tan específico, ¿verdad? Son, no sé, unas 5 o 6 bases, y además son muy específicas, ¿verdad? A veces el corte que se necesita
se necesita en otro lugar. El CRISPR se ha utilizado como una nucleasa que uno puede programar para cortar en muchísimos lugares. Entonces, esto también ha sido una revolución completa de la parte genética en la biotecnología, ¿verdad? De hecho, por ahí del 2018, y no es que del 2000, que fue el último que puse, 2003 al 18 no haya pasado nada, sino porque de hecho más bien han habido muchísimos avances, ¿verdad? Pero hay pues mucho en desarrollo y traté pues de rescatar después del 2000 algunas de las cosas más importantes, como que fue un caso muy sonado de la utilización de la técnica en humanos, ¿verdad? Para la edición genética de embriones, de los cuales vinieron los primeros bebés con edición CRISPR. Y ahorita vamos a hablar un poquillo de eso, ¿verdad? Ustedes verán que muchos de los temas relacionados con la biotecnología no están exentos de polémica, ¿verdad? Desde la parte de las plantas, ¿verdad? De la utilización de transgénicos, las mismas vacunas, ¿verdad? Que yo soy defensor de las vacunas, pero en otro tiempo, digamos, uno no encontraba tanta resistencia hacia las vacunas, ¿verdad? Como ha habido recientemente. Hasta, por supuesto, este tipo de cosas en los seres humanos, ¿verdad? Siempre esto está envuelto en un conjunto de polémicas. Viendo, pues, la biotecnología como un árbol, digámoslo así, encuentra sus fundamentos en, por ejemplo, aquí de la microbiología, la química, la biología celular, que estas tres son más de la parte científica, ¿verdad? Hasta otras, digamos, más aplicadas, como la genética molecular, la ingeniería de bioprocesos y la bioinformática, ¿verdad? Y esto, por supuesto, decíamos, bueno, siempre tiene algunas preocupaciones éticas, y de alguna manera también nos ayuda pues a la producción de diferentes cosas, ¿verdad? De cosméticos, protección de cultivos, terapias genéticas, diagnóstico, aplicaciones ambientales, ¿verdad? De limpieza del ambiente, ¿verdad? Y diferentes otras cosas, ¿verdad? Entonces, se relaciona, decíamos, por ejemplo, estos tres circulitos que están acá, de la parte meramente científica, ¿verdad? Como de la microbiología, podríamos hablar de antibióticos, de enzimas, de cultivos, de biogás, por ejemplo. De la parte de la bioquímica, diferentes compuestos, ¿verdad? Diferentes metabolitos, la estructura, diferentes técnicas, ¿verdad? Como las omics. Si hablamos de la biología celular, ¿verdad? También podemos hablar de anticuerpos, de células madre, de otras cosas. Y también, pues, de diversas tecnologías que existen, ¿verdad? Relacionadas, como por ejemplo en la parte genética ya hay muchas herramientas relacionadas, en la parte de la bioinformática también, conforme se han empezado a desarrollar en la parte sobre todo de ADN, secuencias de información tan grandes, ¿verdad? Los pares de bases son secuencias enormes, pues uno requiere herramientas computacionales para analizarlas, ¿verdad? No es un trabajo como ir haciendo a pie. Y por supuesto también todo esto en la parte de ingeniería, de poder aplicarlo a escalas industriales. Entonces, la biotecnología como tal la podemos
dividir en colores, ¿verdad? Podemos hablar, es una clasificación, digamos, arbitraria, pero, por ejemplo, bueno, la parte verde de las plantitas, ¿verdad? Toda la parte agrícola, ¿verdad? La parte gris, la parte del medio ambiente. Sin embargo, bueno, quiero decir, arbitrariamente, pero sí la encuentran de esta manera en la literatura, ¿verdad? La parte amarilla de la parte alimentaria, ¿verdad? La biotecnología roja es como la parte médica, sanitaria, la parte café es la parte veterinaria, ¿verdad? Ahí algunos hablan de, por ejemplo, estas dos que aparecen abajo, la dorada de bionanotecnología o bioinformática y la violeta de bioseguridad. Estas no son tan mencionadas, pero algunos pues lo reconocen. La biotecnología azul es la marina, ¿verdad? Y la blanca la industrial. Entonces, en términos de algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, de biotecnología médica podríamos hablar de vacunas, de antibióticos, de terapias genéticas, ¿verdad? De estudio, descubrimiento de enfermedades. Hay muchas herramientas, digamos, que se utilizan para el diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? Que involucran biotecnología, biosensores, un poco cosas ahí. En la parte animal, pues, está también pues relacionado con la médica, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden aplicar igual, ¿verdad? Vacunas sencillamente aplicadas a los animales, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas de uso mucho más común, como las fertilizaciones, ¿verdad? Hormonas de crecimiento, tecnologías reproductivas. En la parte industrial, digamos, bueno, tenemos los conocimientos estos de las ciencias básicas, ¿verdad? Utilizados para a escalas grandes, como por ejemplo en tratamientos de aguas y suelos, ¿verdad? En regiones grandes, contaminadas, manejo de desechos, ¿verdad? También a escala grande, bioprocesamiento de diferentes cosas, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen por acá en el chat. Por alguna razón, sí, terapia genética. Vamos a ver algunos ejemplos luego. Hay, digamos, por ejemplo, de la misma técnica CRISPR o de otras formas de modificar los genes, no necesariamente los genes de una persona, pero por ejemplo los genes de una bacteria, ¿verdad? Que se pueden utilizar con fines terapéuticos o con fines diagnósticos. Cuando yo estaba en el tiempo del doctorado, de hecho, unos compañeros estaban trabajando en una cosa que pretendía utilizar el CRISPR para matar la Clostridium difficile, que es bueno, ya ahora no se llama Clostridium, se llama Clostridioides difficile, que es un patógeno humano y animal, como una alternativa, digamos, a los antibióticos. Este sistema tendía como a pues cortar el genoma, ¿verdad? Y sencillamente hacía que la bacteria se muriera. Ya hay algunas de estas cosas que se utilizan, ¿verdad? También pues se ha hablado de modificar como tal los genes del ser humano, ¿verdad? Digamos que si hay un gen que te hace susceptible a una enfermedad, que ese gen se pueda editar, ¿verdad? Se pueda cortar o se pueda eliminar. Por supuesto, hay algunas de estas cosas que tienen consideraciones éticas, digamos, más complicadas que otras, por decirlo así, ¿verdad? Todo, digamos, en términos de la seguridad del tratamiento versus el beneficio, ¿verdad? De los riesgos que se asumen.
pero por ahí anda el uso de tecnología genética para como un tratamiento, ¿verdad? Por ahí anda ese tema. Bueno, les decía, también se utiliza bioprocesamiento de diferentes maneras, ¿verdad? De transformación de biomasa en diferentes productos, ¿verdad? Químicos, combustibles, etc. Ajá. Una pregunta, es que a mí siempre me ha quedado la duda de qué es ingeniería bioquímica o metabólica, creo que la llaman también. Bueno, la metabólica es un poco diferente. Los bioquímicos usualmente, y digo usualmente, porque también como les digo depende, ¿verdad? Siempre al final compartimos un poco lo que se hace. Pero los bioquímicos trabajan muchísimo como la parte enzimática, la parte de el estudio, caracterización de las enzimas, de la actividad enzimática, de ese tipo de cosas. Ahí, digamos, no se limita a eso, ¿verdad? Ustedes vieron, pues en bioquímica mucho está relacionado con el metabolismo, pero el metabolismo finalmente se rige mucho por las enzimas como tales, ¿verdad? Digamos, el grupo en el que yo estaba trabajaba en ingeniería metabólica, que digo, en el que estuve mientras estuve en el doctorado. La ingeniería metabólica es un poco más como la ingeniería como de las rutas metabólicas, como decir, bueno, yo aquí tengo este intermediario, tal vez yo le puedo agregar un par de pasos y puedo producir otra cosa, ¿verdad? O puedo, por otra parte, silenciar esta ruta y entonces eso me va a mejorar la productividad de otro producto, ¿verdad? La ingeniería metabólica anda por ahí, pero la parte bioquímica, usualmente pues son muy buenos en cuanto a esta parte de las enzimas, ¿verdad? De determinar actividades enzimáticas, ¿verdad? Modelos de actividad enzimática, modelajes de sitios activos, ese tipo de cosas. Que al final esto también se relaciona mucho con la forma en la que se rige el metabolismo. Sin embargo, bueno, hacen un poco de otras cosas también, ¿verdad? Lo que quiero decir es, por lo menos dentro de la experiencia mía, yo los más puros y duros de la parte bioquímica trabajaban muchísimo en esa parte, es lo que yo por lo menos recuerdo. Ok, gracias, bro. De la biotecnología, bueno, también decíamos, sí, esa parte de la tecnología enzimática es importante, ¿verdad? Para la transformación de materia prima. También podemos directamente producir cosas, ¿verdad? Producir biopolímeros, biofibras, ¿verdad? Podemos transformar, ¿verdad? Estamos hablando de la biotecnología industrial acá, ¿verdad? Productos de uso industrial, bioplásticos, biomateriales, tomar también biomasa y transformarla en diferentes productos de fermentación, ¿verdad? Y alcoholes, solventes, aceites, ¿verdad? Para diferentes propósitos. La biotecnología vegetal, por supuesto, de ahí se trata un poco más de la parte de las plantas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habla de alimentos que tengan, digamos, más vitaminas, más minerales, más proteína, menos grasa, que sean más resistentes a virus, hongos, insectos, ¿verdad? Que eso implique tal vez que necesitan menos agroquímicos, ¿verdad? Que se preserven por más tiempo, ¿verdad? De manera de que haya un menor desperdicio de alimentos, que resistan condiciones de crecimiento más difíciles, ¿verdad? Y aquí algunos ejemplos de cultivos in vitro, semillas certificadas, micropropagación. Sobre la parte ambiental, también esto se ha utilizado muchísimo, ¿verdad? Para, digamos,
tanto microorganismos como plantas y otros para tratar, por ejemplo, aguas. Aguas es de las cosas más comunes. Desde biojardineras hasta reactores aerobios, ¿verdad? Pero no son los únicos ejemplos. También hay, por ejemplo, tratamientos de suelos. Algunas veces que hay derrames de compuestos químicos, se han utilizado hasta bacterias sobre las que se ha hecho cierta ingeniería, ¿verdad? Para que puedan consumir ciertos compuestos en el suelo, ¿verdad? Incluso se han modificado bacterias, por ejemplo, para consumir plásticos sintéticos, ¿verdad? Que son uno de los grandes problemas, ¿verdad? Entonces esta parte ambiental también es así como muy importante. Entonces, este es como la gran introducción. Ahora quería que discutiéramos un poco. Acá les tengo algunos videos y quería dividirlos en grupos para hacer una pequeña discusión al respecto. Voy a pausar. Gracias. No sé si antes del trabajo en grupo tienen algún comentario. Sí, profe, yo creo que, bueno, el video sí está bastante interesante, pero va a ser como la misma mentalidad humana lo que nos va a limitar. O sea, si en la actualidad hay gente que cree que con una vacuna nos van a poner un chip, de tratar de explicarles, por más sencilla que sea la manera, de que van a hacer modificaciones genéticas, lo veo muy, muy complicado. Lo interesante es que ya está pasando, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos. Y yo creo que sí hay que, ¿cómo decir? Las implicaciones éticas sí hay que considerarlas, porque siempre depende de lo que uno quiera hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio y cuál es el riesgo? ¿Verdad? Siempre hay como que tomar eso en cuenta. ¿Y alguien más iba a decir algo? Es que es una cuestión de que el consenso, no, o sea, en cuestiones morales es muy difícil llegar a un consenso y el avance tecnológico no pregunta si es moral o no y nosotros tenemos que tener responsabilidad sobre eso, digamos, y tanto como uno, como científico o como investigador o lo que sea, uno tiene que como poner primero la moral, no solo propia, sino social, de ver qué está bien y qué está mal, digamos, antes de avanzar, digamos. Y yo pienso que, o sea, la mayoría de la tecnología es buena, depende del uso que le demos, digamos. No es muy difícil como explicar a la gente, mira, esto es esto, cuando no se tiene conocimiento, pero también se ocupa tener como el consenso social sobre si algo es bueno o malo. Y hay que descubrir cómo llegarle a la gente en estos tiempos que son tan particulares, ¿verdad? Porque yo pienso que antes, digamos, teníamos acceso a mucho menos información. Tal vez uno se desplazaba a las bibliotecas y todo eso, ¿verdad? Yo era de los que hacía tareas en el colegio usando la enciclopedia en carta y todo esto, ¿verdad? Que era un disquillo ahí y uno decía, esto tiene de todo, ¿verdad? No existía ni Wikipedia en ese tiempo. Pero la información que uno encontraba en las bibliotecas y en los lugares era información muy buena. Ahora tenemos un mundo de información. El problema es que hay de todo. La información buena, información mala, información, ¿verdad? Entonces, por ahí es por donde andan también los retos. ¿Alguien más tiene algún comentario? A mí me llamó mucho la atención cuando dijeron que la línea era como muy delgada entre lo que la gente consideraría bueno, porque tiene sus partes positivas, y lo que consideraría malo. Yo creo que el humano, por la misma curiosidad natural que llevamos, de poquito, poquito, vamos a terminando con la humanidad, siento yo, en algún punto. Es bien complicado, porque vamos a ver, digamos que yo digo, bueno, yo tengo la manera de modificar un bebé antes de que nazca para que nunca le dé una enfermedad, ¿verdad? Entonces vos me dirías, magnífico, ¿verdad?
Pero después aparece otro y dice, bueno, ay, pero yo, ¿por qué entonces no hago eso para que tenga el color de ojos que yo quiero que tenga? ¿Verdad? Lo cual en principio tampoco es algo malo, ¿verdad? Pero digamos, y aquí asumir ese riesgo tiene un contexto muy diferente al otro, ¿verdad? Como ha pasado, por ejemplo, con los alimentos. Cuando se comenzó a trabajar en los transgénicos para la alimentación, se hablaba mucho sobre curar el hambre. O sea, la gente decía, bueno, hay unos proyectos ahí que ustedes encontrarán los mismos ejemplos casi siempre. Uno es el del arroz enriquecido con una vitamina que entonces iba a resolver el problema en África de que la gente no tenía mucho acceso a esa vitamina. Bueno, hay 2 o 3 ejemplos muy famosos y esos ejemplos se vienen hablando desde hace años de los mismos. Pero la investigación se ha hecho mucho en función de realmente 2 cosas, del control de las plagas y de hacer alimentos pequeños y resistentes para los mercados que pueden pagar más. Lo del control de las plagas no es malo en principio, pero también tiene un pero, que es, bueno, ¿qué pasa con el equilibrio en el ecosistema? ¿Verdad? Que eso tiene algún efecto, ¿verdad? Entonces, es un tema así complicado, o sea, yo sí creo que hay una delgada línea a veces que puede hacer una diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario más. Bueno, aquí puso decir que lo que mencionan que si bien es un tema controversial es mejor no prohibirlo del todo, porque si no, no se tiene control en general del desarrollo de esta tecnología, entonces es mejor seguirla realizando con organismos que controlen la tecnología. Vamos a ver. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, si uno se devuelve a los tiempos de la Edad Media, cuando se iba entrando en la Edad Moderna, de los avances en la medicina, pues se habla un poco como del mismo tipo de resistencia, ¿no? La gente pensaba que digamos, manosear los órganos de alguien y este tipo de cosas no estaban bien. Y muchas de esas cosas, sí, pues ahora son pan de cada día. Eso no significa que todas las cosas que se hayan propuesto en ese momento estuvieran bien. Pero sí, digamos, siempre hay como que mantener un equilibrio, digamos, en el riesgo y el beneficio que se puede obtener, ¿verdad? Y porque siempre hay riesgo de dejar cosas por fuera, ¿verdad? Y de que en un futuro nos demos cuenta del efecto que llegan a tener. Por ejemplo, yo no creo que los científicos que comenzaron a desarrollar, digamos, el polietileno y el polipropileno y estos plásticos fueran a pensar que iba a existir un problema en los mares de micropedacitos de plásticos en estos tiempos, ¿verdad? Yo no creo que eso ni siquiera les pasara por la cabeza. Entonces, también, o sea, se trata como de una constante revisión y una constante mejora, y también siempre valorar, bueno, riesgos contra beneficios. Entonces, para ampliar un poquito esto, la discusión, yo les tenía una actividad en grupos. La idea es, vamos a ver, ¿esto qué? No quites. No. ¿Qué se hizo? PowerPoint, aquí está. Pero ustedes no lo están viendo. Entonces vamos a ver. Tengo como 4 temas, digámoslo así, de los cuales hay unos videos. En este en particular no encontré un video, o sea, sí hay un video, pero es un video que dura
cerca de 1 hora, entonces no espero que lo vean, pero hay ahí un par de noticias que hablan, son la misma, una en español y una en inglés, pero por alguna razón la que está en español trae muy poquita información, no viene completa. Entonces la idea es, voy a hacer breakout rooms, ¿verdad? Los voy a dividir en los mismos grupos en los que están en el laboratorio y se los voy asignando por grupo. Si quieren me dan un toquecito. Vamos a ver. No es así. Bueno, voy a poner esto en la pantalla para ver cuáles son. Ok.
Hola, hola. Hola. A ustedes voy a darles el de aquí en el chat, se los voy a poner. Vamos a ver. Eh, es que no- vamos a ver. Dice a todos, se los podría poner nada más a ustedes. Bueno, no sé si les va a salir a todos. Es un videíto ahí que lo ven y lo discuten entre ustedes y después ahí ven si uno o varios lo presentan. Ah, bueno, necesito una pausa. Hola, hola. Perdón, los corté antes, pero bueno. Si quieren pueden empezar de una vez contándonos un poquito. El grupo 1, el de los GMO, el de los alimentos transgénicos. Bueno, profe, buenas tardes, compañeros. Nosotros estábamos viendo un video con respecto a la comida transgénica, ¿verdad? Y bueno, en el video, de una manera bastante idealista, se hablaba de las cosas que la biotecnología puede hacer, no solo para la alimentación global, que fue como empezó todo este rollo, sino que también para contrarrestar los efectos del cambio climático, para tener organismos, digamos, plantas, que nos sobrevivan a los cambios que, bueno, inminentemente hemos hecho y también que nos ayuden a revertirlos, como un tipo de árbol que absorba el doble de dióxido de carbono y nos tire más oxígeno o algo así. El video también hablaba de que muchas de las preocupaciones que la gente tiene es que sienten que no se han hecho suficientes estudios de estos organismos porque hay organismos, por ejemplo, algunos frutos que vienen integrados con una enzima que destruye los organismos de los bichos o parásitos que la pueden atacar. Entonces, que la gente siente que como produce un veneno para otro organismo, que ya los va a matar a ellos, ¿verdad? Pero el mismo video afirma que son seguros para consumir y que no deberíamos preocuparnos por eso. Sin embargo, también el video como que nos lleva a la parte que es el pero de todo esto, que es los pesticidas, ¿verdad? Que muchas empresas crean estos organismos que son inmunes a los pesticidas y que entonces esto nos lleva a un consumo mucho más alto de los pesticidas que al final del día son contaminantes. Entonces, el video es muy idealista en ese sentido. Nosotros en el grupo 1 estamos de acuerdo que los organismos genéticamente modificados para consumo humano los consideramos seguros y también pensamos que son el futuro, es a lo que vamos y no podemos oponernos al progreso. También, también hablamos sobre lo que pasa con las grandes compañías, ¿verdad? Que muchas veces estos organismos modificados se encuentran en granjas que llamamos orgánicas y bueno, eso todo es un tema legal, es un problema y al final se hace como una discriminación de estas mega empresas que hacen un monocultivo y quiebran a un granjero que tiene su cultivo orgánico y se encuentra por el intercambio, digamos, de la polinización de material genético. Entonces, bueno, más o menos eso era el video y no sé si mis compañeros quisieran agregar algo.
Bueno, lo contrario, esa sería nuestra participación. Hay un tema más, a mí me parece ahí en el asunto de los transgénicos. Digamos, realmente yo siento que las mayores preocupaciones de las personas tienen que ver con alergénicos. Digamos, si vos tienes, por ejemplo, un gen de camarón en una papa, tal vez vos no sos alérgico a la papa, pero sí sos alérgico al camarón. Y tal vez es ese gen el responsable. No es tan probable, pero sí bastante, o sea, es posible, ¿verdad? Pero, profe, digamos, en ese caso, es como la gente que ya si ya es alérgica y que no lo consuma, o que hayan más variantes de la papa, digamos, que no sea esa. Claro, ese es como el pero, digamos, de la rotulación que han pedido, sobre todo en Europa, que piden que digan que es GMO o no GMO, pero también eso es como medio relativo, ¿verdad? Porque a veces más bien se presta para que la gente diga, bueno, entonces yo no consumo GMOs del todo porque consumo puros productos naturales, pero ahí también se está haciendo una generalización. Y el otro tema que tiene que ver a veces es, digamos, vamos a ver, yo, no sé, hay un cultivo que lo afecta, digamos, un nemátodo. Y yo le pongo un gen que produce un compuesto que es específico para ese nemátodo, ¿verdad? Ya está, no tiene ningún efecto para el ser humano, no tiene ningún efecto para los animales, no contamina el ambiente y no hay que aplicar plaguicidas, hay que aplicar menos. Genial. Pero, ¿qué pasa con las poblaciones de ese nemátodo en el ambiente? ¿Verdad? Si sencillamente la población empieza a caer por producto de este gen y entonces eso hace un desequilibrio ambiental. Profe, pero igual se buscaría eliminar, o sea, si no es de esa forma, se buscaría eliminar por pesticidas, entonces el resultado vendría siendo el mismo. Pero no es igual, es una estrategia un poco distinta. O sea, yo sé que, digamos, es hilar muy fino, ¿verdad? Pero es lo que les quiero decir es que es una de las preocupaciones que hay al respecto, como el desequilibrio ambiental, digamos, es un riesgo mayor, al menos, que cuando uno trabaja con cosas por ejemplo, con microorganismos que uno los trabaja a condiciones de laboratorio, ¿verdad? Y cuando uno termina de trabajar autoclava y nada va al ambiente, ¿verdad? Es un riesgo mayor de generar algún tipo de desequilibrio ambiental. Ahora, sí es verdad, digamos, un montón de productos se aplican y digamos, no es que no tengan un efecto sobre el ambiente, pero no se han considerado como causantes de tragedias ambientales, salvo unos casos muy, muy particulares, ¿verdad? Ya documentados y de hace muchos años. Pero bueno, lo que quiero decirles es que es una de las preocupaciones que hay respecto al uso de alimentos genéticamente modificados. No sé si tienen algún comentario más o alguien más. Ok. Bueno, muy bien. Pasamos entonces al segundo grupo, el de los bebés CRISPR. ¿Me escucha? Que estoy muy lejos, pero no puedo mover. Bueno, ¿sí se escucha? Ok. A nosotros nos tocó sobre lo que son, bueno, los bebés como modificados genéticamente, entonces es un caso como que ha salido bastante en prensa, que fue un doctor chino que lo que hizo fue que modificó genéticamente, hizo experimentos en embriones de dos gemelas. Entonces, básicamente, no fue que modificó ninguna característica física ni ninguna característica como de desarrollo, no sé, de la inteligencia, lo que sea, sino que el papá de estos dos chiquitos, de estas dos gemelas, tenía VIH. Entonces, lo que hizo fue experimentos
o sea, con esta chucha de Chris, o sea que se diga, lo que hizo fue que como que modificó algo en los embriones que les permitía a las gemelas no ser susceptibles al virus del VIH, o básicamente como que el cuerpo se pudiera preparar para combatir ese virus. Entonces, el doctor cuenta que básicamente después de hacer los estudios, obviamente la mamá durante el embarazo estuvo en constante monitoreo y demás, y que cuando las bebés nacieron como saludables, como bebés normales, y que después hicieron un análisis en el genoma, y resulta que no se cambió nada en el genoma humano, digamos. Lo único fue que les daba como ayuda a las bebés para que no contrajeran VIH. Entonces que después vimos otro video que decía que básicamente al doctor le pusieron una multa de no sé cuántos miles de dólares porque él el experimento lo hizo como de manera ilegal, y también que lo metieron a la cárcel por 3 años porque la comunidad científica china les dijo que digamos que él básicamente no lo había hecho de manera legal y no había seguido como procedimientos éticos. Entonces ya fue como lo que hablamos. Digamos, lo que llegamos fue que a pesar de que lo hizo como de manera ilegal, por así decirlo, porque no tenía como ningún tipo de regulación con respecto a lo que estaba haciendo, ¿no? Es que también la decisión de la comunidad científica china también es un toque drástica. Digamos, como que la vuelta estaba bien porque él sabía que estaba haciendo algo que no estaba correcto. Pero también consideramos que ya decir y cerrar la puerta completamente a la modificación genética, ya eso tampoco está bien, porque ahora yo estaba hablando como con estaba hablando con chiquillos, de que regular las cosas es muchísimo más importante que simplemente prohibirlas y cerrar la puerta, porque ¿qué dice la gente que si está haciendo algo o no? O sea, porque puede decir, vamos a bloquearlo, pero nada de eso es que detrás de puertas sí lo están haciendo. Entonces, esa fue como la conclusión a la que más o menos llegamos del video. Ok. ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Que tenga algún comentario? Lo que yo no entendí muy bien es que lo que se hizo fue que las chiquitas, bueno, que las bebés, nacieran sin el SIDA o sin como la habilidad de transmitirlo. Hay un receptor en las células, ¿verdad? Usualmente los virus se anclan e ingresan a las células a través de un receptor. Ese receptor es una proteína, ¿verdad? Hay un gen que codifica para eso. Él lo que hizo fue quitarlo. Entonces, en principio, quitándolo, ya el virus no puede entrar a la célula y no es capaz de infectarlas. Pero este trabajo tuvo muchas particularidades, digamos, ya para ese entonces, ya por ejemplo la FDA, ¿verdad? La agencia gringa, había autorizado hacer experimentación con CRISPR en seres humanos. Este trabajo, la manera de publicarlo fue así, mediante un video de YouTube. O sea, esto no salió en una revista científica. O sea, sí hay cosillas como que uno se pone a pensar, digamos, si fue tal vez, no sé, pienso que ambición de ellos de querer ser los primeros en modificar genes humanos. Pero digamos, yo en principio pienso que es un buen target. O sea, es algo por lo que vale la pena correr un riesgo, ¿verdad? Es decir, es darle la posibilidad a una persona que va a nacer con SIDA de nacer sin SIDA, ¿verdad? O sea, realmente es un buen target. Si estaban todos los estudios previos hechos, es una cosa también a preguntarse. Pero yo pienso que el asunto de que les dieran cárcel y todo esto fue más que se tornó un tema político. Se armó, digamos, un escándalo cuando apareció, bueno, ya de un pronto a otro,
sin haber anunciado mucho, ellos dijeron, ya modificamos genes de una persona, ¿verdad? Y lo publican en YouTube. Entonces pienso que fue un poco más por el escándalo que el gobierno chino reaccionó de esta manera, como para... a ellos no les gustan mucho como eso, ¿verdad? Como verse envueltos en ese tipo de escándalos. Es mi opinión personal, ¿verdad? Yo les respeto si tienen otra, ¿verdad? Pero también, hasta la fecha, digamos, no he escuchado mucho más de los bebés, de qué pasó, ¿verdad? Si están bien, si el tratamiento funcionó. Es una cosa que sería importantísima de ver, ¿verdad? Si eso realmente sirvió. Porque creo que es la primera... Yo creo que eso, la noticia la habían tachado hasta de falsa, de si ellos realmente lo habían hecho. Ah, sí, que se preguntaban, pero sí, digamos, porque el estudio como tal no salió publicado. Pero de que ese caso es verdad y fue muy sonado y pues, se discutió en las revistas de ciencia y todo, sí salió. Y me parece que es muy fácil de verificar también. Es cuestión de secuenciar el genoma de esa parte de las bebés, ¿verdad? Pero sí no volví a escuchar nada al respecto yo. Igual, perdón, otra cosa que nosotros hablamos como grupo, que era muy interesante, es que tal vez no encontramos tan mal, por decirlo así, el hacer este tipo de bueno, sí, digamos, este tipo de experimentos, obviamente con todas las regulaciones que requieren por parte de organismos internacionales, si es con el fin de ayudar a, digamos, darle la posibilidad a estas dos niñas de no sufrir del VIH, digamos, darle la posibilidad a otras familias que tal vez por distintas cosas no pueden tener hijos, o tal vez que no pueden darle una vida saludable a sus hijos. Sin embargo, no estábamos de acuerdo como, por ejemplo, en realizar estas terapias con el fin de cambiar el color del pelo de la gente o cambiar el color de los ojos, que también son cosas que se pueden hacer. También agregando como de las digamos que también estamos como curiosos de saber qué fue que pasó con ellos. Y digamos, a lo que pude como encontrar fue que las tienen como escondidas, porque también la comunidad científica las anda buscando, porque quieren hacerles como estudios para ver si es verdad que si fueron modificados o no, si verdaderamente son susceptibles al virus o no. Entonces eso también es como parte de la controversia, que quieren como aprovecharse como de las chiquitas, digamos, en ese caso, digamos, para poder ver si es cierto o no. Sí, ese es parte de los problemas usuales con China, ¿verdad? Que ellos tienden a esconder un poco ese tipo de cosas. Bueno, si quieren, avanzamos hacia el grupo del biohacker. Que nos cuente un poquito. Hola. Nosotros estábamos viendo la historia de un muchacho de 26, 28 años que había contraído SIDA y estuvo con tratamiento por alrededor de unos 4 años. La cuestión fue que había una empresa de un biohacker que se llamaba Aaron y se llamaba porque se murió. La cuestión es que el muchacho se inyectó un tratamiento, fue el primero en inyectarse un tratamiento génico sin tener ningún tipo de información o datos o lo que sea por esta misma situación del biohackeo, que es básicamente que gente amateur o sin ningún título universitario o cierto tipo de experiencia en el campo desarrolla qué sé yo, plásmidos o cosas para poder hacer tratamientos para este tipo de enfermedades. La cuestión fue que el muchacho, regálame un segundo. La cuestión es que el muchacho se inyectó en la casa, a la par de un amigo, se inyectó en el estómago la terapia. Y después de eso pasó un tiempo, una etapa donde él tuvo como un sustillo porque estaba teniendo como síntomas y él, como él es el VIH, entonces sí, él estaba en un riesgo bastante importante. La cuestión es que hubo mucho como controversia por el hecho de que
se ha inyectado algo que nadie sabía nada, que era nada más una terapia ahí, que se inventó un muchacho amateur que no sabía nada al respecto, y que tenía una especie de empresa de biohack, o sea, que era para biohack, pero no tenía ningún tipo de como respaldo tan siquiera de datos o de conocimiento, de información, nadie conocía nada, él no publicaba nada, y de lo que publicó era que nada más él sabía que si funcionaba, entonces la gente no se iba a morir, pero no había nada más, no habían datos, y de ese muchacho no hablaron mucho más, pero él tuvo como más pruebas porque él dejó de recibir como tratamientos regulares para retrovirus, pero y se quedó con solo ese tratamiento, pero dice que puede durar meses o años antes de que pueda haber algún efecto y en ese mismo tiempo él se puede morir, digamos. Y después hablan de que se murió el muchacho de la empresa, que lo encontraron muerto y pues sí, pero no es la primera vez que en Estados Unidos se da el hecho porque ellos están dentro de su decisión hacer experimentos en sí mismos. Entonces, fue todo controversial porque el muchacho que se lo inyectó tampoco fue el que lo produjo, digamos, sino fue el biohacker. Y básicamente eso fue lo que pasó. ¿Qué opinión les merece? ¿Algún comentario? Profe, yo soy del grupo, también tengo un comentario. Ah, bueno, sí. Bueno, yo creo que experimentar en sí mismo no es como éticamente incorrecto, tal vez, pero de la manera que lo hacen ellos, como así, sin pruebas y sin estudios conclusivos o algo más sólido, algo más real, es como muy riesgoso y es un intento muy desesperado como de ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás, pero es demasiado problemático. Entonces, bueno, y también decía que ellos querían hacer como estas pruebas y esto así como más rápido para poder ayudar a más gente, como para hacerlo más accesible para todo el mundo. ¿Alguien más? De hecho, dentro de la noticia hablaban de dos cosas, de que el muchacho también como decía Denise, se lo quería llevárselo para Venezuela, como para la gente que no tenía ningún tipo de acceso a nada de tratamientos, y también hablaban de Harris, un científico que se tomó bacterias, digamos, como un caldo infeccioso, decía la noticia, para que le dieran úlceras para poder probar que esas úlceras eran por bacterias y que eso lo llevó a Nobel y de todo. Entonces, o sea, es toda una controversia porque una cosa era lo que hizo Harris y otra cosa es de inyectarse una combinación genética que en realidad usted no sabe qué condiciones puede tener para usted o qué puede causar o incluso, no sé, mutar algo, quién sabe, o sea, simplemente puede no pasar nada, pero es como una ruleta rusa para uno y para toda la gente que lo rodea. Cuando inició la crisis del coronavirus, una de los cuestionamientos que hacía algunas personas era si para estudiar la inmunidad valía la pena infectar a propósito a algunas personas, ¿verdad? Pero el tema este del acceso o de la regulación a los medicamentos es mucho más complejo, porque, digamos, yo entiendo, pues en Estados Unidos ellos siempre defienden mucho eso de la libertad, de que ellos tienen derecho a hacer, ¿verdad? Que es el país de la libertad y todo esto. Pero pasa como, por ejemplo, con este asunto del dióxido de cloro, por ejemplo, acá. Eso, digamos, no tiene mucho de científico, pero se ha logrado convencer a un grupo grande de la población de que se tome esos preparados, ¿verdad? Y ahora parece que es el Ministerio de Salud el que tiene que pedir permiso porque le está limitando la libertad a la gente, ¿verdad? De tomarse lo que quiera. Entonces, pues uno podría decir, está bien, si alguien se lo quiere tomar y se muere por tomarse esa cosa, que se lo tome, allá ellos. Pero también, si ustedes se ponen a pensar en el papel del
del ministerio, de si ellos deberían de hacer algo para evitar que la gente se envenene tomándose esas cosas. También, ¿verdad? Ahora, esto se puede llevar al otro extremo. Cuando yo estudiaba en Estados, tenía varios compañeros chinos. Los chinos decían que en China, si usted quiere comprar un antibiótico, usted va a la farmacia y lo compra y ya está. Ningún doctor le tiene que mandar nada. Y entra pues aquí también el asunto de la resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Pero también decían, ellos pues decían de aquí en Estados Unidos, bueno, allá en Estados Unidos decían, es muy fácil comprar armas que son como para matar a la gente, ¿verdad? Y antibióticos es todo difícil, hay que ir donde un doctor ahí, pagar un montón de plata, ¿verdad? Parece que está más regulado una cosa que es para salvar a la gente que una cosa que es para matarla. Entonces, es un tema bien polémico, realmente, y siempre entramos en esto, en la parte de la libertad de la persona de hacer, pero también de proteger a la persona, ¿verdad? Ahora, incluso, vamos a ver, volviendo por ejemplo al tema del dióxido de cloro, una de las órdenes sanitarias que se emitieron fue para un político para que dejara de hablar del tema. Y uno de los cuestionamientos que la gente hizo fue, ¿eso se puede? Y al final la sala cuarta dijo que no, pero digamos, decirle a una persona ya no es no se lo tome, no lo distribuye, sino no hable de ese tema, ¿verdad? Y yo, digamos que en este tema en particular tal vez sí estaba de acuerdo pero en la herramienta como tal uno se pone a pensar, bueno, esto podría utilizarse para mandar a la gente a callar y que no hable de muchas cosas, ¿verdad? Entonces es un tema complicado también, complicado. Ese se los dejo ahí, entonces. Y nos queda un grupo más, ¿verdad? Que es el del último, el de la parte del COVID, de la investigación en tiempos de COVID. Adelante. Vamos a ver, el grupo. Creo que el problema fue que tal vez no dijimos quién iba a decir las cosas, pero sí lo discutimos. Ok. Entonces, digamos, hablamos varias cosillas, digamos. En parte, algo que todos vimos fue que muchas veces se manipulan mucho los medios de comunicación o las personas ahora tienen tanta información que pueden pensar cosas que son erróneas. Por ejemplo, lo que usted decía de si tomar esto es bueno o es malo y comienzan a desinformarse o informarse mal. Hablamos de varias cosas, digamos. Vimos que el video básicamente decía que muchas veces no es bueno llegar y correr en los pasos que conlleva hacer algo científico, digamos, hacer una vacuna, hacer algún procedimiento. Entonces, que eso podría tener efectos secundarios peores o mayores. Uno no podría, digamos, confiar o cosas así. Entonces, vimos dentro de eso, vimos que, por ejemplo, habían varios protocolos que a veces se tenían que estandarizar porque tal vez no se hicieron, o sea, las personas están avanzando en exactamente lo mismo y podrían hacer distintas cosas, tipo para poder hacerlo mejor. Y cosas así. Me pareció que no lograron ponerle el cambiar el idioma a los subtítulos, ¿verdad? No sé si... No sé, veían mucho. ¿Por qué, bro? Se veía muy pequeñito. No, nada más que yo me metí ahí salteadamente entre los grupos y me dio esa impresión. Ah, sí. Esta discusión en particular pienso que nació un poco más
a inicios del año pasado, cuando se desató toda la pandemia, toda la crisis esta, había muy poca información en general del virus. Entonces se hacían investigaciones que tenían muy poquitos datos observacionales, que se veían como una cosa muy preliminar y salían publicados a veces en grandes revistas. El problema es que después, entonces, estas publicaciones mismas, que tal vez algunas de ellas hasta después habían sido desmentidas, las utilizaban, sobre todo a nivel político, ¿verdad? Las utilizaban, decían, vea, esto está en una revista científica, una revista médica, tiene revisión por pares, lo que sea, ¿verdad? Y, bueno, y yo no sé si ustedes conocen también lo que son los preprints, que les llaman. No, profe. Ahora, una tendencia, digamos, hay como un repositorio, bueno, varios repositorios, en los cuales, digamos, si vos haces un artículo, lo puedes colocar ahí. Algunas revistas incluso piden colocarlo ahí antes de que salga la versión final. Y dicho de alguna manera, es como un proceso previo. O sea, no tiene revisión por pares, no ha sido aceptado en ninguna parte, pero está en el formato de artículo, está todo el texto completo. Es una forma de dejar un registro de que vos lo terminaste en esta fecha, ¿verdad? Algunas veces llevarlo a publicarlo en la versión final toma mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, especialmente en temas de frontera, es importante como decir, bueno, yo fui el primero que saqué esto. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces se empiezan a utilizar como si fuesen artículos ya publicados y no han pasado siquiera por todo el proceso. Algunas veces tienen errores, algunas veces ni siquiera se llegan a publicar, ¿verdad? Entonces con esto del coronavirus pasó montones, aparecían montones de preprints con montones de información y algunos parecían estar deliberadamente mal hechos, es decir, en un tema polémico, pues alguien quería apoyar un punto, entonces hacía un preprint, ¿verdad? Y lo ponía ahí, no ha pasado ninguna revisión, se posteaba. Después estos servidores pusieron algunas restricciones, ¿verdad? Pero, digámoslo así, bueno, y de esto derivaron un montón de temas, por ejemplo, la hidroxicloroquina, el remdesivir, un antiviral, salieron estudios ahí un poco preliminares y son temas que todavía hoy traen mucha discusión de qué tan significativos son esos primeros resultados. Parece como que los resultados más nuevos demuestran como que no, o como que sí, pero muy poco. Continúa un poco la polémica, digámoslo así. Entonces, yo me ponía a pensar cuando leía los primeros artículos, o sea, yo creo que en otro tiempo esto no lo hubieran aceptado en una revista. Sencillamente había tan poca información que estudios, digamos, que eran como muy preliminares, los aceptaban con el objetivo de brindar un poquito más de información del estado del arte, ¿verdad? A la gente. Entonces, yo creo que un poco por ahí anda. No sé si alguien quiere aportar algo más. Listo. ¿Les gustó esta metodología que seguimos el día de hoy? A mí sí, profe, mucho. Se sale de lo cuadrado de siempre. Estuvo bastante bonito, la verdad. Ok, qué dicha. Sí, profe. Vamos a ver,
Si alguien lo ve en diferido, no sé si están todos, me parece que sí, pero si alguien no está conectado por alguna razón y lo tiene que ver después, yo voy a subir el PowerPoint, igual ahí están los links de los videos no los proyecté por la razón que ya les dije, ¿verdad? De que no son míos, entonces ahí termina generando ahí un conflicto como de derechos de autor, ¿verdad? Que yo no pretendo apropiarme de ninguno de esos videos, sencillamente los pongo porque son buenos, ¿verdad? Entonces los pueden accesar ahí con los links. Esta es como la introducción general y ya vamos a ver un poco más también de la parte técnica, ¿verdad? En las semanas que vienen. Una pregunta que les tenía que hacer: ¿los grupos de laboratorio para los reportes ya están conformados? Los de nosotros sí, profe, los que fuimos la semana pasada. Ok, yo no sé si ustedes, bueno, y el grupo que salga hoy me los pueden pasar para empezar también asignándoles las lecturas, los artículos. Y no sé si los otros dos grupos pues esperamos a la primera sesión que tengan. ¿Verdad? Entonces ahí, no en este momento, sino ahí los pueden subir me los ponen en el Teams en un mensaje, pero que no se les olvide. ¿Está bien? Está bien. Pues ya los dejo para que los compañeros que tienen laboratorio puedan irse a lavar las manitas y toda la cosa, ¿verdad? Ahí los veo. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.